Bienvenidos a este microprograma que vamos a llamar Boom, y en donde intentaremos explicar por qué todo acabará por los aires. Este primer capítulo, que vamos a titular El Gran Globo de Oro, nos va a llevar a la explicación económica de por qué efectivamente esto acabará por los aires. Resulta ser que se tiene la creencia de que Estados Unidos tenía una gran crisis en la preguerra de 1940 y que salió de esa crisis entrando en la guerra. Pero hoy los economistas coinciden, o muchos economistas coinciden, en que lo único que hizo Estados Unidos fue huir hacia adelante, en patear la pelota hacia adelante con algo que fue peor, que es crear más crisis. La crisis se fue incrementando. Ustedes saben que Estados Unidos luego de esto entró en varias guerras más, y de todas esas guerras se dijo que lo que se estaba haciendo era salir de una crisis. Bueno, es que Estados Unidos no logró nunca sortear la crisis, solamente la fue llevando hacia adelante. Vamos a explicarlo. Hasta la administración de Eisenhower, Estados Unidos tenía en su moneda el patrón oro. Quiere decir que cada dólar que se emitía tenía un respaldo de oro, ¿sí? El punto es que a partir de ese momento se adopta la flexibilización cuantitativa, se inyecta dinero gratis en la economía para estimularla, pero sin un respaldo de oro. ¿Por qué no hubo una inflación o una hiperinflación en ese momento? Porque los dólares emitidos fueron distribuyéndose en la economía mundial y fueron siendo absorbidos por las reservas de los otros países que abandonaron el patrón oro para pasarse al patrón dólar. Quiere decir que el dólar era requerido. Entonces no hubo una inflación puertas adentro de Estados Unidos, ni una hiperinflación, que era lo que se podía llegar a esperar, porque la cantidad de circulante de aquel momento hasta hoy aumentó 23 veces. Este fue el primer factor que llenó de humo nuestro globo de oro. ¿Qué pasa con el oro? La cantidad de oro que hay desde ese momento hasta hoy día es prácticamente la misma. Quiere decir que si la cantidad de circulante aumentó 23 veces y el oro es el mismo, algo no está funcionando, algo no estaría cerrando. En una economía normal hubiera habido inflación, mucha inflación. No fue solo este el factor que llenó de humo nuestro globo, sino que la gran estafa del mercado de los derivados terminó de cerrar el círculo. Esto es de la siguiente manera. Hubo una crisis en Wall Street en donde muchas acciones y muchos bonos y muchas hipotecas estaban quebradas, estaban al borde de quebrantos, y Wall Street salió a rescatar esos quebrantos, empaquetando esos quebrantos, haciendo grandes paquetes de inversión con hipotecas, bonos, acciones, creando un fondo de inversión y vendiendo bonos de estos fondos de inversiones. Esos bonos que contenían como capital quebrantos se los llamó derivados. Quiere decir que los derivados son bonos y acciones de otras acciones que están quebradas. Wall Street, de esta manera, adquirió y puso en sus balances generales los quebrantos de estas acciones. Lo mismo pasó en otras bolsas en todo el mundo, en Frankfurt, en Tokio. Obviamente esto iba a colapsar. Colapsó muy poco tiempo después, unos 10 años, pero ya no colapsaron algunas acciones, sino que colapsaron las bolsas. El punto es que los bancos tuvieron que salir a respaldar las bolsas, porque las bolsas se iban a pique. ¿Qué hicieron los bancos? Empaquetaron todos los quebrantos, que ahora eran muchos más, se hicieron nuevos fondos de inversión, y con esos quebrantos que tenían nuevos quebrantos y viejos quebrantos de los derivados anteriores, hicieron estos fondos de inversión y vendieron derivados. Vendieron nuevas acciones de estos fondos que tenían
quebrantos. ¿Con qué se capitalizaron como contrapartida los bancos que salieron a hacer rescate? Con derivados. Quiere decir que para este momento, los derivados, que son ni más ni menos que humo, pasaron a los bancos, a los balances generales de los bancos. Y esto nos obligaría a pensar que en este momento los próximos quebrantos sucederían en los bancos, que fue efectivamente lo que sucedió en el 2007, ya que los bancos arrastraban ese capital de lo que ellos conocen como activos basura, quebrantos. El capital de los bancos fueron quebrantos y los mercados, el mercado de hipotecas, el mercado de acciones, estaba representado por derivados que son quebrantos. Humo. En el 2007, los bancos, aquellos bancos considerados demasiado grandes para caer, tuvieron que ser rescatados. La Reserva Federal, los bancos centrales, emisión monetaria, ¿sí? Se inyectó dinero nuevamente para evitar la crisis y se armaron nuevos fondos de inversión con todos esos quebrantos y se vendieron nuevos derivados. A medida que esto sucedía, no solamente crecía la bola de derivados, que cada vez era más grande, sino que los quebrantos iban ascendiendo de escalón. De algunas empresas pasaron a los balances generales de Wall Street, pasaron a los balances generales de los bancos, y hoy se sitúan en los bancos centrales y en la Reserva Federal. Si uno sigue la lógica, lo próximo que acabará quebrando serán los bancos centrales y la Reserva Federal, para lo cual no es uno puede imaginar que echará mano al oro que está en la Reserva Federal, en West Point y en Fort Knox. Por eso muchos países decidieron repatriar y comprar oro. Caso Alemania, caso China, Rusia, Irán. Y esto es el principio de el por qué esto acabará volando por los aires. Figúrense de esta manera. Hay un globo cuya cubierta es de oro. Y dentro del globo empezamos a inyectar dinero, ¿sí? Dinero que no tiene respaldo de oro. Aumentamos 23 veces la cantidad de dinero. Y digo yo, ¿cuán delgada se puede volver la capa de oro que contiene todo ese humo? Pero si a todo esto le sumamos los derivados, ya que los bancos tienen como capital derivados, el globo acabará siendo demasiado grande y la capa demasiado delgada y acabará estallando. Eso es lo que enfrenta en este momento y es el primer problema que enfrenta la economía occidental de los bancos centrales. Los bancos centrales son los que se metieron en el brete de respaldar a las bolsas, cuando la opción lógica era dejar quebrar a las primeras empresas, lo cual iba a producir efectivamente una inicial recesión, una pequeña crisis. Pero hoy la crisis está instalada en lo más alto de la cúpula económica. Por otro lado, y me gustaría reforzar esto con otro concepto, que es el concepto de las crisis y el ciclo de crisis. Cada vez que hay una desigualdad social y económica muy marcada, hay una gran crisis en la población. Cuando los ricos son muy ricos y los pobres muy pobres, y se acentúa esa desigualdad, se produce una crisis. Esa crisis hace que se derrumben los mercados. Y cuando se derrumban los mercados, en esta economía que seguimos desde esa época, los gobiernos y los bancos centrales no hacen otra cosa que inyectar dinero. ¿Sí? Al inyectar dinero, la economía empieza a rodar nuevamente. Pero los mecanismos que hay en los bancos, en los derivados, en los mercados financieros, hace que, y en los intereses sobre todo, hace que toda esa rueda de dinero inyectado
se acabe acumulando en las mismas manos de siempre, ya que en vez de solucionar los problemas de fondo, lo único que se hace es reestimular la economía y se va a volver a redistribuir de exactamente la misma manera. Por lo tanto, al cabo de todo ese ciclo, la crisis será peor porque las desigualdades se habrán acentuado. Este ciclo se repite en cada crisis y en cada una de esas crisis la revuelta social es cada vez más grande. Recordemos que en el 2007 la revuelta en Estados Unidos fue de proporciones gigantescas. Lo mismo pasó en España, Irlanda, Portugal. No es difícil deducir que la próxima crisis será de proporciones devastadoras. Y ese es el primer motivo por lo cual todo acabará por los aires, ya que Estados Unidos y los grandes bancos no pueden afrontar el costo de la crisis social y económica que se avecina. ¿Y saben qué va a pasar? ¡Boom! Y de eso vamos a seguir hablando en este microprograma que precisamente se llama Boom y en donde intentamos explicar por qué todo acabará por los aires. Gracias.